Un gusto, bienvenidos. Tiempo de noticias por Canal 9. Armando Javier Rotela sigue haciendo lo que quiere desde su encierro. No obstante, hoy cayeron aprendidas su madre y una de sus hermanas. Justamente ahora son detenidas la madre y la hermana. Prácticamente todo el entorno familiar están detenidos. Esta sería la vivienda de la madre. ¿Acá nació Armando? Acá se inició todo, Blanca. Y ya en minutos más en el informativo del mediodía también vamos a estar hablando de esto. Tenía sello y registro profesional, sin embargo, era una clínica MAU. Y hemos encontrado bastante evidencia, encontramos un consultorio con todos los elementos. Era una especie de médico de familia, a pesar de que decían ginecobstetra, decía su sello. Posiblemente presumimos que también realizaba internaciones ahí. Dos niños fallecieron a consecuencia de enfermedades respiratorias en Pedro Juan Caballero, el común denominador, la asistencia tardía y la falta de vacunación. Natanael Cáceres, siguiendo con esta ronda de intervención en la policía, la fiscalía, ¿qué hay con el contador del clan Rotela? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, se realizó otro allanamiento en la ciudad de Ñemby en busca de un presunto contador quien se encargaría de lavar los activos justamente del clan Rotela, como así también se buscó documentos que tengan que ver con la compra y venta de inmuebles y de ganados. En instantes, los detalles con respecto a este allanamiento. Gracias, Nata. Ya recibimos a nuestra compañera Jennifer Villamayor. Está con los detalles de la detención del terror de Guarambaré. Estamos contigo, Jenny. Específicamente del barrio Colón, asentamiento Natividad de María. Una vez más, alias Kikam cayó bajo las redes de la Policía Nacional. El mismo mantiene en zozobra a toda la comunidad porque se pasa paseando con un machete en mano. Hablaremos con los vecinos y ellos nos van a comentar el calvario que vivían todos los días con este sujeto. En instantes, los detalles. Te esperamos. Al desarrollo de las informaciones, dos personas llegaron a una lomitería y no pidieron precisamente un sándwich de lomito, y menos un lomito árabe. Esto fue lo que pasó. El trabajador se encontraba preparando su local para la atención a sus clientes, mientras que un delincuente que llegó a bordo de otra motocicleta forzó su moto y se la llevó en segundos. En el transcurso de la noche tuvimos un robo de una motocicleta ahí en la zona del aeropuerto, de un lomitero. Por suerte la motocicleta tenía GPS. El señor llamó al sistema 911, se le asistió, se llevó junto a él. El señor nos mostró el circuito cerrado donde se veía el sujeto llevando la moto. Llegamos hasta el lugar y ubicamos la motocicleta y justo salía de ahí el sujeto que se veía en el video que robó. Él estaba prendido ya acá a disposición de la fiscalía, no posee antecedentes, es de la zona ahí, zona Curumbacué. El muchacho. Había dejado una zona boscosa. Estaba en una zona boscosa, en una calle sin salida. Muy efectivo el sistema GPS últimamente. Efectivísimo, porque le marcaba al momento que se movió, le marcó.
se veía que llevaba al lado suyo. Al lado suyo, y después ya hizo arrancar prender. Después ya hizo arrancar. ¿La motocicleta ahora mismo está incautada? Está la motocicleta del denunciante y la motocicleta que tenía el autor. En cuanto a esa motocicleta, ¿pertenecería al supuesto autor? Y no presentó ni un documento. Estamos verificando, ahora vamos a mostrarle para que si hay que alguna víctima de un robo de motocicleta para que venga a ver. El sistema de rastreo fue fundamental para localizar el medio de transporte del trabajador, que fue abandonado en un yuyal. Rápidamente vamos a compartir imágenes de una brutal agresión que se producía en Ciudad del Este y que tiene como víctima a un joven, pero aparecen como responsables un ex policía y su hijo. Carlos Brites es el policía, Diego el hijo, y ahí comienzan a golpear salvajemente a este joven identificado como Cristian David Vázquez. Él tiene antecedentes y precisamente esa marginalidad en la que se ve sumido fue el motivo suficiente para que en algún momento colmara la paciencia de estas personas con alguna intención aparentemente, y eso es lo que explica bien la mamá inclusive. Si bien el hijo, el agredido, cuenta con antecedentes penales, está en el mundo de la marginalidad, de la adicción aparentemente, nadie tiene por qué golpearlo de esta manera, indicaban indignados sus familiares ante el accionar de este ex policía y su hijo. El hijo era el que manejaba la motocicleta, Diego Brites, y quien le propina la brutal golpiza es el ex policía identificado como Carlos Brites. Corriendo y le siguió en un moto lo que el autor. Y él se cayó ahí le pegó. Muchísimo le pegó. Sí, le pegó. No sé yo cuándo, no puedo decir. Pero no saben el por qué. No, ni idea. No, él es de acá, el tipo, yo no conozco lo. El que es la víctima. A los dos lo no conozco. Otra cuestión expresada por este y otros vecinos de la zona que prefieren el anonimato, decían, siempre se llega lamentablemente al extremo de hacer justicia por mano propia debido a la presencia de adictos en esa zona. Es muy inseguro ese sitio, esa esquina, y es por eso que mucha gente se ve obligada prácticamente a hacer el trabajo de la Policía Nacional, solo que algunas veces ya se dieron excesos durante la proporcionalidad de la golpiza aplicada al marginal. Y hemos encontrado bastante evidencia, encontramos un consultorio con todos los elementos. Era una especie de médico de familia, a pesar de que decían ginecobstetra, decía su sello. Posiblemente presumimos que también realizaba internaciones ahí, ¿verdad? Y la noticia nos lleva hasta el sur del país, precisamente Cambretán, donde un conocido delincuente que responde al alias de Hombre Araña, una vez más cayó preso. Este señor Juan Manuel Jaquet, alias Minulo, había ingresado en una vivienda, como usted dice, trepó la muralla, la cerca de seguridad pasó y se apoderó de una garrafa de 13 kilos. Posteriormente salió de ahí y comercializó. Después, a unos días más, este mismo sujeto se va y tira con un objeto un local gastronómico y rompe el blinde y ingresa dentro de ese local gastronómico y se apodera de una radio portátil y la suma de 600.000 guaraníes.
Es así que una vez que recibimos la denuncia de estos hechos punibles que se encontraba cometiendo en la jurisdicción, la Policía Nacional, en prosecución a ese hecho, procedió a la aprehensión del mismo con el objeto hurtado, esta radio portátil. Ya posteriormente, a través de investigaciones, se pudo recuperar también la garrafa que este sujeto había hurtado de ese domicilio. Bueno, Minulo o el hombre araña suboficial tenía incluso arresto domiciliario. Así mismo, él estaba en total abierto, violando su prisión domiciliaria, alias Minulo. Hasta la Municipalidad de Asunción, Leila Jiménez está siguiendo de cerca el proceso de intervención del municipio capitalino. Contigo, adelante. Exactamente, Rolando. Y tenemos que hablar que durante horas de esta mañana y de hecho que hasta ahora continúa el corte administrativo con presencia de funcionarios de la Contraloría aquí en la Municipalidad de Asunción. Pudimos conversar nosotros hace unos minutos nada más con el interventor Carlos Pereira, quien nos hablaba de varias cuestiones, sobre todo de lo que se le adeuda al municipio. Hablamos de varios factores, decía, patentes de rodados, patentes comerciales, patentes de cartelería, incluso de construcción y otras áreas también, una deuda de más de 670 millones de dólares al municipio. Algunas de las cuestiones que nos iba conversando, nos iba comentando en esta entrevista el interventor Carlos Pereira, lo escuchamos. Sí. Recién estuvimos recibiéndole a los auditores de la Contraloría General, al nexo institucional por parte del municipio y también a mi equipo de revisores, ¿verdad? Y están trabajando ya para ultimar los detalles de lo que implica el corte administrativo, que es un protocolo que necesariamente se debe hacer porque en este caso la ley 317, al ponerme en posesión de cargo, es como una transmisión temporal del mando, entonces hay que hacer un corte administrativo deslindando la responsabilidad de la administración que entrega y en este caso de la intervención que asume, ¿verdad? Entonces es un ordenamiento administrativo que está concebido en la disposición y estamos ya, creo que en el día de la fecha eso va a estar terminando. Y eso nos va a permitir tener actualizado cuáles son los recursos con los que hoy yo vengo a enfrentar esta situación. Estamos aproximándonos a fin de mes, ya hay mucha ansiedad en la gente en el tema de pago de salarios y otros compromisos. Ayer ya me preguntaban qué vamos a hacer y mi respuesta es, y aprovecho este espacio de comunicación para decirles, trabajemos todos juntos y miremos con preocupación la situación que hoy se tiene, pero no para pedir endeudamientos para pagar, sino para salir a buscar cómo cobrar lo que le deben al municipio, ¿verdad? Acá hay muchos tributos en distintas categorías de patente de rodados, de patente inmobiliaria, impuesto a la construcción, impuesto a las cartelerías, patente comercial por montos multimillonarios, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente, y esta es una cifra parcial, son 675 millones de dólares que le adeudan al municipio, ¿verdad? Entonces yo le pido el compromiso a los funcionarios de la municipalidad que me ayuden a salir a cobrar esas cuentas, que nos permitan también ayudar y responder más rápidamente las necesidades requeridas de la ciudadanía, ¿verdad? Hay mucha necesidad insatisfecha. Yo estoy trabajando muy de cerca con las direcciones de la municipalidad. Estamos trabajando muy bien. Estamos teniendo una activa participación. Le pedí un detalle a cada dirección de las 60 que son, que me parece mucho entre paréntesis, un breve resumen de sus necesidades, de sus expectativas, de sus metas también, de manera de que yo voy a interactuar con ellos, voy a estar trabajando muy de cerca con ellos como para poder hacer una estrategia que permita obtener un resultado en tan corto tiempo, ¿verdad? Porque en realidad mi trabajo
se va a centrar en ampliar, verificar, analizar todas las denuncias que han hecho la Contraloría para que las causales de la intervención que permite que yo esté acá, pero al mismo tiempo la ley faculta de que yo tengo que hacerme cargo de la administración. Entonces, toda esta serie de quejas, de requerimientos que por todos lados me llega, obviamente que voy a tener que salir a trabajar conjuntamente con las direcciones y con la estructura del municipio como para poder manejar estos dos frentes que por este espacio de tiempo me va a corresponder. Doctor, 60 direcciones encontró aquí en la Municipalidad de Asunción, una cantidad importante. ¿Cómo estaban estructuradas esas direcciones, al menos preliminarmente lo que puedo observar ustedes? No, y eso es lo que me presentaron, ¿verdad? No sé si voy a poder hacer un análisis porque no es parte del trabajo en sí, pero sí tengo que tener la participación activa con ellos porque son ellos los que están gerenciando cada uno dentro de sus áreas respectivas con las... Ahí está lo que decía Carlos Pereira. Leila, la deuda es importante, cerca de 680 millones de dólares, y lo que buscan es cobrar eso para poder garantizar el salario a los funcionarios y evitar que la comuna se endeude aún más. Exactamente, lo que decía el interventor, que se debe trabajar con todos los funcionarios para salir a cobrar toda esa deuda, cumplir con el pago de salario y cumplir con las otras necesidades también que tiene la comuna, porque decía él, yo recibo reclamos actualmente de todos lados, cuestionamientos para cumplir necesidades o cubrir necesidades de todos lados, y decía incluso que está trabajando ya en conjunto con las 60 direcciones, que entre paréntesis decía que ya le parecía exagerado al interventor y que funcionan aquí dentro de la municipalidad. Hay que decir también que entre algunos de los reclamos, él se reunió también en el transcurso de esta mañana con los jubilados de la Caja Municipal, quienes le manifestaron también su inquietud. Ellos hablan de una deuda de 19.000 millones de guaraníes con la Caja Municipal. Eso le consultamos también al interventor, nos dijo que todavía no tenía los documentos a mano, pero que se iba a interiorizar del caso. Y bueno, entre tanto están anunciando una conferencia de prensa para el día de mañana y dar todos los detalles de este corte administrativo que continúa a esta hora. De hecho, la Municipalidad de Asunción, esto ya se había informado en su momento, es uno de los principales deudores de la Caja de Jubilados Municipales. Leila, atentos también a lo que se va a dar en los próximos días luego de este corte administrativo. Muchas gracias. De la mañana, 47 minutos. El frío no fue impedimento para la noticia policial del día en la ciudad de Guarambaré, que en instantes vamos a ampliar. Pero vean este video. Él es conocido como Kikan y así opera. Desde la paraguayo para ver, solo morir, para checar puño cerrado, tiradores, la rotela Jennifer, ¿qué pasó con Kikan? Adelante con los detalles. Y una vez más se encuentra recluido en la comisaría 22 de Guarambaré. Marcelo, precisamente el video que acabamos de presentar es el video del día de ayer cuando se daba su detención. Pero fíjense en las imágenes del circuito cerrado que tenemos ahora, porque es el momento exacto en el que alias Kikan hacía su última fechoría. Esto ocurría hace aproximadamente un mes, cuando él robaba la motocicleta de su vecino, porque a eso se dedica él, a perjudicar a los vecinos, quienes ya se encuentran cansados ante esta situación. De la motocicleta hasta el momento nada se sabe. Hace ya un mes que se robó, inclusive en una de las imágenes podemos ver cuando él va a bordo de ese biciclo y ofrece a otras personas que no compraron ese biciclo. ¿Dónde él fue a vender la motocicleta? Todavía no se sabe, pero la Policía Nacional ya también está realizando las averiguaciones correspondientes. Precisamente tenemos el reporte policial de su detención y esto es lo que nos comentaba el comisario principal. Ya de rutina, normal por los barrios internos, divisó a esta persona, quien tenía orden de captura por disposición fiscal.
Ellos procedieron a su detención totalmente en un estado de rebeldía. Él opuso resistencia a los mismos, se tuvo que utilizar la fuerza necesaria para poder reducirlo y poner a disposición. ¿Quién es este personaje, comisario? ¿Qué hechos se le atribuyen? Bueno, él tiene varios antecedentes, 4 hechos antecedentes por diversos hechos punibles: robo, también amenazas, lesión, hurtos, y en este caso puntualmente él tiene orden de captura por un hurto de una motocicleta. El propietario denunciante los indicó como el autor, como supuesto autor. Los vecinos, me imagino, cansados de él. También por la conducta que él tiene, en un video de los vecinos se observa que él tiene una conducta agresiva ante los mismos, ante los reclamos, ante su conducta. Él siempre tiene esta conducta agresiva, utilizando arma blanca, machete, palo, de todo un poco. Él menciona en uno de los videos, comisario, que es integrante del clan Rotela e inclusive muestra el puño. ¿Él participa en ese clan o solamente lo dice? Bueno, él lo manifiesta de esa forma. No sabemos si realmente tiene conexión con el grupo, pero él manifiesta de esa forma. Tal vez puede ser o puede ser que no también. Es adicto de la gente. Claro. De esta forma, Jennifer, Opámala Acanazú, entonces, para mucha gente de bien y trabajadora de esta hermosa ciudad. E imagínate, Marcelo, robos, amenazas, lesión, hurtos son los antecedentes que tiene este personaje. Y así es como se encuentra ahora el barrio. Un barrio que está tranquilo. Los vecinos inclusive pueden salir tranquilamente a la zona a mirar, a percatarse de lo que está pasando, porque este personaje ya no está recorriendo por el lugar con machetes como él acostumbraba. Precisamente me voy acercando a una de las vecinas, doña Sonia Fariña, porque ella es la suegra de la víctima a quien este hombre robó su motocicleta el pasado mes. ¿Es así, doña Sonia? Permiso se trabajo Miupi, de fiscalía. Y ahora cubrí la comisaría que está a cargo del juzgado de paz de J. Auto Salívar, SP Caraí, juepe to condena porque ahora perjudica. Ape con do que ve Yagua, do que ve en Baracayá, do que ve Lloré, trabajador, mantero ya perjudica. Ande que tuve en Baveros ella o cape porque tengo la asesor con la vecino con la peja mi china amigo permite ahí de ella se iba en un ella para laico y de gusto oye tema la pecha porque oye drogas ya o perjudicame y la vez pasada que tuvo perjudicarse mamita acuérdate o no la ya estocada la machete o mía la mitad me do vale con la pecha ya y la justicia manda y por y lamboria jupe porque y ya tuve tema con la pecha la asesor y con la vecino porque cuando el lugar más tranquila con el asentamiento de Natividad de María ex matadería oro que ponar o pal ponar mi ana jaupe uja es yo ya como la zarambi vai coge ya posee mi tacuera ya picho cora y ta peladillo pe hoy pedazo de y plata o almacén pe ya es este y cosa mango o ya poja ya de gusto domingo la pecha mitad entero pe mondase mitad entero pe mande que mire yo cuál la mitad pe con la vecino cora con va popante y na para el noro inveis reunido entre comisión vecinal pues romoro ya pojina coanga Upeante upeango la jama era la agradecete la lince a la Policía Nacional porque ahora no mi hija orango su cora o ema jibicho vecina cora venía guayupa man a la lince cora vecina lleve la pecha mala ya y coja eso porque me gusta que te la de barrio la pecha porque la hora animal cora mi mingo ni do que veis ahora coñaron ahora en vaya guayaro pollo mano pua y mi yerno que sí que ahora ya le la nietito cora la cheroga pejina peti las 4:30 de la mañana porque o puta jibicho ni veo y la y familia cora mi milagro hallaron vapo que tú la machete de hoja ata mala se yerno lo more roje no ir a vecinos un mala lince yo y quema la joga porque la joga porque ya pido por la policía que tú me iba a atropellar la joga ahí chupe pecha rico a pelas barrio con la barrio tranquilo vea pues deja ello y la inmundante así no que es ella agresivo hoy y ya agresivo porque oye droga pues a la oye droga a ver coja y ya agresivo malas a mitad con mi mindi pico mandio y co ahí sí ahí tú andi mi hermanita cuera moco y menor de edad ahora cogen día ahí coge y la familia cuera a la hice con la ahora contra y te voy un seina por los momentos en a vecino de por ahí por una más chupe y iba y paite a la vecino le comprendo como mamá en su situación a comprender tereisho
Vecino y teja. Vecino, a cuadra nomás, ahí a la distancia nomás vive de mi yerno y eso, y de mi casa. Pico jaeño o ya por la imacanada o huereco hija pisar. Jape acá tú tienes que estoy explicando la porque jaeco jaeño de la hueraja la moto cuay. Porque jaeco ya vea para la moto acá ojo allá iglesia pero cuando jaeco ni ojo jaguan la yerno la me cuñan cuando jaeco ojo jaguan ni bandi ni bebé sino que jaeco fuera cojo iglesia pero hina curi por momento pero. Y después catula me caría esa chupe mi y menor de edad la sobrino esa chupe muy tema guarda la moto moyo era la tío moto eso ve hoy por calle ve a la yo no goja soy por caja en elemento de trabajo porque 350.000 mensual que ya paga petir motores por 30 cuotas imagínate no un poco ande perjudica petinera picha trabajador porque ya está itereima moto na y tipo recupera lo recupera y dejando lo recuperamos a ver porque ya humeraza mango Haro, ojo, me voy la 1000 veces más para la fiscalía. Ando vale, y con la llavolea, la ñande moría jujaguare, la ñande la pichape. Ajá, con la mumbo, chupe y la pelota. Venita al día, ojo, yo, venga, venita al día. Y el co trabajaba en metalúrgica Vera. Bien, de esta forma, el testimonio justamente ya de la madre de la víctima, de una de las tantas víctimas de alias Kikan, que ahora está, como nos marcaba ya justamente Jennifer, detenido en la comisaría local. Jenny, y evidentemente lo que tiene que ver con el consumo de drogas, el robo, el mercado negro, y este sería otro golpe para el clan Rotella porque él afirma que es miembro de este temido clan. Él menciona eso, Marcelo, e inclusive hace alusión mostrando el puño en el video que tenemos del momento de su detención. La Policía Nacional dice que él solamente miente al decir que es partícipe del clan Rotella, como así también los vecinos. Cosa que todavía no sabemos si es un adicto conocido de la zona, como ya les mencionábamos. Ahora por lo menos este sector en el que nos encontramos se encuentra un poco más tranquilo. Exactamente, enhorabuena. Entonces van a pasar un fin de semana tranquilo al parecer y esperemos que evidentemente no le den la tan cuestionada domiciliaria. Gracias, Jennifer, muy amable. Seguimos hablando de inseguridad causada precisamente por la adicción. Y atención, porque en Costa Sosa Luque existe una esquina peligrosa. Se encuentra la esquina del terror. Fíjense que como medida preventiva, la joven que será atacada ya camina luego por el medio de la calle, porque estar embretada entre el límite de la vereda y la calle significa estar prácticamente acorralada. Entonces a lo mejor caminando por el centro tiene alguna vía de escapatoria, cosa que no ocurre en este callejón. Entre la esquina y cuadras derecho a su casa, ella termina siendo asaltada, prácticamente a pasitos del portón de la puerta de su casa. Acá también lo otro que cuestionan no solo es la falta de seguridad en ese sector, sino la poca capacidad de reacción de la Policía Nacional, porque los agentes de la jurisdicción tenían aún la ubicación del teléfono, no estaba lejos. Son asaltantes de la zona, de asentamientos contiguos y cercanos a ese punto los que asaltaron a este joven. Sin embargo, tuvieron muchísimo tiempo para poder desactivar el dispositivo y así ya ocultarse de manera definitiva. Por lo menos, como le digo, decirle a la gente, porque de hecho ya no vamos a poder recuperar las cosas, ¿verdad? Pero la inseguridad es imposible luego de atajar y le pasó a mi hija lastimosamente, ella que desde temprano se va a trabajar, viene a esa hora. Yo siempre le acompaño a la mañana, esta vez no pude llegar a alcanzarle a la tarde porque de hecho estaba a media cuadra de alcanzarle donde le pasó lo que le pasó y eso, y lo único que queremos recuperar es su documento y ya sabemos dónde está el celular porque ella tiene su GPS activado por su reloj y desde ayer que está en un lugar, en un local acá en el centro de Luque. Y queremos ir a ver, por eso estoy viniendo otra vez. De hecho, ayer ya hicimos la denuncia y vengo otra vez a pedir acompañamiento para ir a averiguar, a mirar eso. Y hemos encontrado bastantes evidencias, encontramos un consultorio con todos los elementos.
hija era una especie de médico de familia, a pesar de que decían ginecobstetra, decía su sello. Posiblemente presumimos que también realizaba internaciones ahí, ¿verdad? Bueno, hace instantes les mostrábamos lo que había ocurrido en Mariano Roque Alonso. Estas imágenes del momento en que un delincuente se llevaba la motocicleta de una persona que trabaja con el rubro de la lomitería. Por suerte, esta motocicleta fue recuperada rápidamente, se dio intervención a la policía, entonces lograron llegar hasta donde se encontraba. La víctima habló sobre lo ocurrido y vamos a escuchar su testimonio. Fue impresionante cómo ocurrió todo en segundos, como pudieron ver en el video. No, yo ya estaba comenzando, había llegado nuevamente al local para retirar otros pedidos y en ese lapso fue que ocurrieron las cosas. Yo entré, me senté para esperar la entrega de los nuevos pedidos y en eso veo mi celular, o sea, me notifica que mi GPS que hay movimiento. Entonces me quedo así sorprendido, tipo, ¿por qué hay movimiento? Salgo corriendo a la calle y veo que no estaba más la moto. ¿Vos sos delivery? Trabajo de delivery por las noches. Ninguna de las dos personas no las conozco. Tampoco no sé quiénes son realmente. ¿No te comentaron si son conocidos de la zona, si frecuentemente realizan estos tipos de actos? No, absolutamente nada de esa información brindaron. El lugar del incidente y el lugar donde se encontró la moto son totalmente de un punto para otro. Hace cuestión de días pagué la sexta cuota de 10 y imagina recuperar una moto después de ver casos que te dicen que ya está desarmada, o a otros sí que no recuperan, retiran la primera cuota y no, se les roba, no recuperan. Y de Mariano Roque Alonso a la ciudad de San Estanislao, la famosa y hermosa Santaní, porque lastimosamente mucha gente fue embaucada por un visitador médico que se las dio de médico ginecobstetra. Sí, escucharon bien. Tenía él un sello, un registro que consta en el registro, valga el juego de palabras, oficial del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Pero ese registro está a nombre de otro profesional de la salud. Mientras que esta persona, identificada como Justo César Alfonso Salinas, tenía en el sello Doctor Justo C. Salinas. Y él daba todo tipo de medicamentos. También tenía aparentemente el sitio preparado para internaciones. Esto en la propia casa materna. Vean ustedes cómo llegó la policía y todo llegó gracias a denuncias anónimas realizadas al Ministerio de Salud. El fiscal del caso, el interviniente, brindó más detalles. Llegamos al lugar, no encontramos a nadie. Yo creo que ya mediante la visita del Ministerio de Salud ya le alertó a esta persona y ya estuvimos averiguando y hace una semana prácticamente ya no estaba operando. Ingresamos al lugar, ¿verdad?, con la fuerza policial y hemos encontrado bastantes evidencias. Encontramos un consultorio con todos los elementos, ¿verdad?, que es para una atención médica, termómetro, lo que sería balanza de precisión. Encontramos un recetario, una supuesta clínica de nombre Santa Isabel, ¿verdad? Y el nombre del señor con el registro, estuvimos corroborando que pertenece a un médico, sí, efectivamente de Asunción y no a este señor, ¿verdad? No le encontramos al sindicado, pero sí ya bastantes evidencias, también medicamentos fuertes, ¿verdad?, antidepresivos, muchos medicamentos con logo incluso del Ministerio de Salud, ¿verdad? Primeramente tenemos ahora mismo producción de documentos no auténticos, ¿verdad? Primeramente, pero ya estaríamos analizando otros hechos punibles que estamos viendo, ¿verdad? Porque hemos constatado también que había habitaciones con camas, o sea que posiblemente presumimos que también realizaba internaciones ahí, ¿verdad? El doctor Argüello también comentó que esta persona en cuestión, que está prófuga, dicho sea de paso, tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y como él hace 4 meses llegó ahí al Ministerio Público, sede Santaní, fue escuchando varias historias de muchas personas a quienes va a convocar
para que puedan contar qué tipo de atención, entre comillas, recibían en este sitio. Reitero, esto llegó gracias a una denuncia realizada en el Ministerio de Salud. Vamos a compartir lo que nos decían justamente desde esta cartera estatal. Según lo que nosotros pudimos averiguar por lo que te cuentan en la zona, él era una especie de médico de familia, a pesar de que decían ginecobstetra, decía su sello, era más bien actividad de medicina familiar, era lo que en teoría él estaba abarcando esa especialidad, por llamarlo de alguna manera. No tiene conocimiento profesional alguno, pero sí nos habían mencionado que en su momento aparentemente habría sido visitador médico, que no tiene nada que ver con prescribir medicamentos, ¿verdad? Que una persona actúe de agente de ventas de un laboratorio, de una farmacia o de una industria, no lo hace profesional de la salud. Y de esta forma, Justo Salinas, visitador médico, sí, de profesión, falso médico, hoy pasa a ser un mago porque literalmente desapareció. Justamente ahora son detenidas la madre y la hermana. Prácticamente todo el entorno familiar están detenidos. Esta sería la vivienda de la madre. ¿Acá nació Armando? Acá se inició todo, Blanca. Hablemos de estos allanamientos que se hacen en simultáneo. Nuestro compañero Natanael Cáceres está con todos los detalles. Nata, estamos contigo. Gracias, Amalia. Efectivamente, hablamos de uno de los allanamientos que se realizó bien temprano, cerca de las 5 de la mañana en la ciudad de Ñemby, en una vivienda donde se buscaba, según el trabajo de inteligencia, a una persona que podría ser el contador o la contadora del clan Rotela. Se allanó esta vivienda en búsqueda de documentación que haga referencia o relación al lavado de activos. Sin embargo, no se logró encontrar ningún tipo de documento que haga alusión a este tipo de trámite por parte de la persona que era buscada. Sí se logró incautar una notebook que va a ser sometida a peritaje, pero dentro de todo no hubo ni un detenido en esta vivienda. Conversamos con el fiscal y esto es lo que decía una vez que culminaba el procedimiento. Hay una persona que se dedican aparentemente a cuestiones de movimiento de suelo, son lo que me estuvieron explicando, pero no me manifestaron que se dediquen a la parte de contabilidad ni nada de eso. ¿Pero los documentos hallados en la vivienda? Los documentos son nada más algunos títulos de propiedad de vehículos, ¿verdad? Que eso es lo que encontramos aquí, a los efectos de poder verificar si es que, y también de cuentas bancarias, ¿verdad? A los efectos de cotejar nada más si guardan o no relación con los hechos que se investigan. ¿Hay alguna presunción de lavado de activos, algo que pueda aportar en la esta gente acá, yo no, como te digo, así a buena primera no te puedo decir eso, ¿verdad? No, eso primero se tiene que hacer el cotejo, ¿verdad? Después recién... Lo que encontraron en la vivienda, aparte de las computadoras... Dicho anteriormente, nada de lo que agarramos así es llamativo a simple vista, ¿verdad? Solamente documentación que vamos a llevar para la verificación y chequeo, nada más que eso. Una mujer estaba siendo buscada, si puede reiterar la identidad de esta persona. El nombre con la que se conoce es Águeda. Sí. ¿Que sería la contadora de Armando Javier Rotela? No sé tampoco eso. Es una persona que tendría vínculo con esa persona, pero no sé. ¿Su pareja? Podría ser, pero desconozco también esa información. ¿No se encontró nada entonces que vincula a la organización, al crimen organizado? De forma directa, no. Nata, ¿y esta mujer que mencionan tendría algún tipo de antecedentes también, aparte de ese vínculo? La verdad que esa información no tenía a mano el fiscal. Él solamente refirió que estaban buscando a una mujer de nombre Águeda, ni siquiera pudo precisar el apellido de esta mujer, pero esta familia o las personas que vivían en esa casa desconocían a esa mujer que estaba siendo buscada. Aún así, trataron de buscar algún elemento que vincule al clan Rotela y reitero, solamente una notebook fue incautada de esta vivienda que vimos que metieron en una bolsa de evidencia y se llevaron de esta computadora consigo los intervinientes. Por eso no hubo ninguna persona detenida. Desconocemos si el trabajo de inteligencia falló o qué fue lo que pasó, pero los que vivían allí desconocían totalmente a esta mujer de nombre Águeda, que era el objetivo de los intervinientes en esta vivienda en la ciudad de Ñemby.
Bien, Nata, gracias por este contacto. Y quien acompañó muy de cerca el operativo donde resultaron aprendidas la madre, una de las hermanas de Armando Javier Rotella, fue Blanca López, que ahora nos saluda con los detalles. Adelante, un gusto. Buenas tardes. Efectivamente, la operación Kaolin se inició exactamente a las 5:50 aproximadamente de la mañana, con los 9 allanamientos simultáneos, 2 en la zona de Tomatí, que sería el epicentro y el nacimiento de lo que se llama Clan Rotella. Clan porque es un grupo familiar que posteriormente extendió sus lazos. Se allanó la casa de la madre Ignacia. Ignacia ya había sido detenida en el 2013 por microtráfico, y también se logró la detención de Gloria Guadalupe Rotella. Es la que vivía en la parte de atrás de la casa, más conocida como Guada. Y durante el allanamiento vino llegando Santa Lucía Rotella Ayala. Ella también fue detenida. Conforme transcurría las horas, el fiscal Sainz determinó que por el padecimiento físico que tiene la madre Ignacia y que tiene que cuidar también a criaturas con inconvenientes, se decidió que la misma quedara en una situación de investigación allí en Tomatí. Pero la investigación, que duró más de 2 años de escuchas telefónicas en esta operación Kaolin, determinaba que ahí en la casa de la madre era el movimiento, inclusive acopio de estupefacientes. Esto decía el jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Justamente ahora son detenidas la madre y la hermana, las dos personas que faltaban. Ahora prácticamente todo el entorno familiar están detenidos, vuelven a ser detenidos. Vuelve, digo, porque me acuerdo que en la zona del Bañado Sur, días después de la operación para detener a Rotella, en aquel momento ese gigantesco operativo, es que se le detenía a la hermana que guardaba la droga y el dinero en la laguna. Sí, recuerdo perfectamente. Y justamente hoy, a través de varios avances investigativos que hemos realizado a través de la División de Inteligencia, pudimos llegar ya a los últimos objetivos familiares, que eran la madre y la hermana. Y una vez más, las 2 personas quedan detenidas ahora mismo. ¿David ya está detenido? La madre y la hermana ahora, como te mencioné, son 9 allanamientos simultáneos. Estamos esperando el resultado de los intervinientes. ¿Esta casa de quién sería? Esta sería la vivienda de la madre. ¿Acá nació Armando Javier Rotella? Acá se inició todo, Blanca. Blanca, tal y como dijiste, un clan numeroso. O sea que, ¿quiénes quedarían en libertad como para seguir ejerciendo la gestión, entre comillas, de todo cuanto significa la distribución, el microtráfico en Central? Bueno, vamos a ir por Víctor. Ajá. Víctor es hermano de Armando Javier Rotella. Él mismo, cuando llega a la comitiva, huye del lugar. Él está en pareja con Celia, que sería la esposa de Víctor, que vive también allí. Víctor llegó a escaparse e incursionó en una zona boscosa de Tomatí. Inmediatamente, una vez que terminó todo el procedimiento ahí en Tomatí, Roberto, se hizo un operativo a través de medios tecnológicos y también de búsqueda a pie de este sujeto, y fue detenido. Él casi queda en libertad y, según la investigación, tiene vínculos. Hablamos con él. Él negó absolutamente vínculos con su hermano. Señora, vos no sos parte. No, no pensamos, hay un puño cerrado, Jania, mostreo, Javier, madre, señora. Padre, no me tocó.
¿Quién era, Blanca? Hermano de Rotela. Hito. Él es Víctor Rotela, Ayala. Víctor. Él acá cuando llegó, hace instantes también llegó porque nosotros veníamos con la comitiva que traía a los detenidos. Él llegó acá, habló nuevamente y culpó a la prensa de ser los que magnifican los hechos que comete su hermano, pero se olvidó de que hay grabaciones y por eso él va a guardar reclusión hasta el 2046, ya por las implicancias con el tema de homicidios, que se investigaba acá tráfico de armas, tráfico de estupefacientes. Y te doy un poquito el clan familiar, ¿te parece? Sí. Gloria Guadalupe Rotela, más conocida como Guada. Sí. Tiene su pareja que es David Cardoso. Él está prófugo. Santa Lucía Rotela Ayala está detenida. Víctor Rotela, que está en pareja con Celia. Y Esther Rotela, que es la menor de las hermanas, más conocida como China, también está prófuga. Se allanó su casa, de ahí se incautó 2 motocicletas y ella está en pareja con David, ella está en pareja con Brian Flores, sobre quien también pesa orden de captura y quien tendría que entregarse a estas horas, presentarse en el Ministerio Público, es el sindicado como el contador de este grupo criminal que, según confirma la Policía Nacional en su investigación, estaban haciendo venta de estupefacientes, acopio, y que inclusive Armando Javier Rotela estaba él mismo buscando la droga desde Bolivia, ya sea la cocaína, para posteriormente hacer la distribución en Capital, Central, Cordillera, Paraguarí e inclusive enviar al exterior. Ese sería el clan, la conformación de la familia, y que supuestamente Ignacia figura dentro de este esquema por el seguimiento de las llamadas telefónicas que se estaba haciendo hace más de 2 años. Pero quien sabe mucho también del clan Rotela es el comisario general Ábalos, el director. ¿Por qué? Porque él también estaba involucrado, Armando Javier Rotela, y sus vínculos cercanos con el reclutamiento de jóvenes para homicidios, para sicariatos y para el tráfico de estupefacientes. ¿Qué te parece si le escuchamos al comisario Ábalos? En su momento, cuando ya estaba vuelto a aprendido otra vez, se volvió a hacer un trabajo técnico, Blanca, en su momento con el Ministerio Público. Y en ese momento también pudimos corroborar que él también hacía hacía matar a unas personas que le debían dinero en su momento. Por eso habíamos ido a juicio oral por ese caso. El caso del ex director del penal. Eran varias cárceles y otra persona más, y más una familia que él había atentado contra ellos en el Bañado Sur en su momento. Por eso fuimos a traer a juicio oral. Hay un audio en donde él ordena. Sí, así mismo es, Blanca. Y se tuvo esa investigación con el Ministerio Público y se ejecutó también. Así mismo se hizo como 5 allanamientos en Barrio Obrero, en la zona de Limpio, Mariano Roque Alonso. Se aprendió varias personas que tenían gran cantidad de cocaína que él distribuía, y un guardiacárcel en su momento. Hay mediación del Ministerio de Justicia una noche, también fue aprendido, y todo a través del trabajo técnico. Ellos quisieron homologar también, hicieron sus estatutos como en su momento, como lo tiene el PCC y como lo tiene el Comando Vermelho y Osvaldo Nacara. Sí, ellos también se organizaban así en su momento y tenían la forma de reclutamiento de varias personas, tanto dentro de la penitenciaría como afuera, para continuar con el negocio de la distribución de drogas. Bueno, al final el comisario también refiere que hay que ir generando elementos, hay que generar pruebas, porque muchos nos preguntamos cómo es que tardaron tanto para desarticular el clan, y es un secreto a voces que Armando Javier Rotela sigue manejando su estructura desde su lugar de encierro, Blanca. Bueno, efectivamente, y no necesariamente él necesita comunicaciones vía telefónica, sino que también
puede estar imitando a estos grupos criminales con el sistema de las cartas que son enviadas y transmitidas al resto del grupo. Ahora, lo nuevo que se tiene y que ojalá que también se verifique otras propiedades es que tendría que pasar a Cenavico la propiedad en la zona de Pirayú que fue allanada, pero lo que también en estos momentos está realizando el conteo la gente de Cenavico es un establecimiento rural que se encuentra en Yaguarón, donde había más de 60 cabezas de ganado vacuno, ovejas. También se están trayendo aquí a la base de operaciones de antinarcóticos los rodados que estaban en el interior de ese establecimiento. Y de esta manera, al comprobarse el lavado de dinero producto del tráfico de drogas y de armas, pasaría a ser administrado por Cenavico. Y de hecho que Armando Javier Rotella empieza con todo esto, no, decíamos nosotros, aquí nació todo en Tomatí, ¿verdad? Sí. Pero él es de Concepción. La familia se instala en Tomatí en 1996, él ya tiene 99 antecedentes por abigeato y posteriormente, ya con la detención en el 2010, en ese mega operativo que se hizo en la zona del Bañado Sur, se va tejiendo la estructura familiar. Y de hecho que unos días después su hermana, una de las hermanas, fue también detenida. Hoy estaba justamente en la casa, pero sobre ella no pesaba orden de captura y en ese momento ella guardaba droga y dinero pertenecientes al clan Rotella. Y si vamos un poquito más allá, la fuga que ocurrió en Misiones, posteriormente se comprobó que fue en contubernio, con personas que le dejaron prácticamente salir por la puerta adelante de la penitenciaría de Misiones. Y a partir de ahí, ya las ejecuciones de personas comprobadas, por lo cual él ahora se le sumaron años de condena. Bueno, Blanca, muy interesante tu relato. De hecho, yo recuerdo en qué zona acá en la periferia, cuando la intervención se dio y llamaba la atención que él guardaba droga y plata en un camalotal. ¿Fue así? ¿Qué año? Exactamente, eso ocurrió, él fue detenido, te digo exactamente, el 26 de julio del 2011. Hace 15 años. Posteriormente, se detecta que él en menos de una semana ya había habilitado una organización dentro de la penitenciaría. En aquel entonces el comisario Sotelo, jefe antinarcóticos, arma un operativo y se localiza a la hija de 12 años que estaba para entregarle en una mochila 1 kilo 30 gramos de cocaína tipo crack. Luego viene la información que era proveído por la hermana Vivi, que estaba en pareja con uno de los miembros de ese grupo criminal, que cuando eso no se llamaba todavía Clan Rotella ni La Jungla. Entonces se allana muy cerca donde era la casa en aquel entonces de Armando Javier Rotella, la casa de ella. Se encuentra un poco de droga y el can Shara le pide a su instructor, a Jurado, irse hacia la laguna. Shara se tira y empieza a sacar miles de guaraníes que estaban en bolsitas con piedritas flotando, y también cocaína tipo crack, marihuana, porque en el 2011, cuando él es detenido, él ya no solamente manejaba el crack, sino que también marihuana y también cocaína que era vendida a centros nocturnos. Eran como caletas. Por eso el zar del microtráfico. Sí. ¿Qué es lo que decía ahora? Me dicen desde producción. Escuchemos. ¿Le visitas en la cárcel? No, hay registro ahí está, ¿Y tus hermanas? No. Gloria. No, estoy con el contacto donde sí, hay comunicado, estoy con el contacto más. ¿Y por qué crees? Vamos a ver la madre, ya por ahí no hay por hacer. Prensa hoy con los un día peso la mano. ¿Y la policía? La policía, vengo la pusiste y eso. Ahí con madre, no hay modo, se queda tomado. ¿Sí, no? ¿Qué pasó con ella? Yo no es como así contacto donde está.
Más, anda como así contacto. Esos años de ellos mantener. Ande. ¿Y tu señora? Yo siempre no fue nada que ver más. Aquí está más, bien, vamos, para que llegue y que corre. Sí, no corre, ya ves. Corre, ya, bro, corre. Partió mapa. Bueno, un alterado. ¿Y cuál sería el grado de responsabilidad de él en toda esta estructura, Blanca? ¿Qué rol desempeñaba el hermano? Sí. Según lo que nos decía el comisario, el jefe del departamento antinarcóticos, los miembros de su familia formaban parte de una estructura logística y de distribución, y que inclusive en esa casa, en la casa de la señora Ignacia, inclusive se usaba como depósito de drogas. Acá hay mucha tela que cortar, y si es que realmente la fiscalía, que fueron 10 fiscales de estos operativos, le ponen las ganas, no solamente esa propiedad de Yaguarón, sino que también la propiedad de Pirayú, zona donde fue recapturado Rotela también por la Policía Nacional, tienen que ser retirados, y de esa manera le van cortando la logística. Claro. 2007 inicia su carrera, 2010 ya empoderado, y ahora 2025 por fin le empiezan a retirar sus bienes, de tal manera a ir cortándole las posibilidades de seguir traficando, aunque si las cárceles permiten todavía cierto tipo de comunicaciones, ya sea verbales o tecnológicas, esto se va a tornar difícil. 30 segundos, Blanca. ¿Socavar al clan Rotela significa potenciar al PCC o no? No, potenciar a aquellos que una vez que ocurrió el operativo Veneratio, empezaron a pelear tanto en la Chacarita como el Bañado Sur por el liderazgo, y que en su momento trabajaban con Rotela y que ahora están luchando por ese poderío. El PCC ya se ha adueñado hace bastante. El PCC ha instalado sus bases en Paraguay, inclusive, como en el Brasil, tienen sus propios líderes que conversan con el Brasil, pero toman decisiones propias. Gracias, Blanca. Excelente el trabajo. Hasta luego. Un niño de tan solo 13 años apuñaló a su propia madre. Sin embargo, el contexto es muy diferente al que puedan estar imaginándose, porque estamos hablando de un adolescente con trastorno del espectro autista, y finalmente suele tener estos arrebatos, y evidentemente quienes están en esta situación son los que evidentemente sabrán cómo atravesar con todo esto, teniendo en cuenta la patología de base de este chico. ¿Qué es lo que pasó acá? Y fue fundamental: una menor de 6 años. Una nena que al ver que esta mujer se estaba desangrando, salió a pedir auxilio. Bien. Salió a pedir auxilio. Es decir... ¿Es la hermanita del chico? Es la hermanita del chico. Nosotros podemos asumir que es como que ella sabía que podía ocurrir, o por lo menos estaba preparada para reaccionar cuando pase, y fue a la casa de una vecina, y esta vecina a su vez dio aviso a la policía. Una niña de 7 años de edad acudió hasta su domicilio pidiendo auxilio, manifestando que su madre fue aparentemente agredida por su hermano. Ante la gravedad del caso, el personal interviniente ingresó a la vivienda, encontrando a la víctima tendida en el suelo, ensangrentada. La docente de 48 años perdió mucha sangre. Una de las heridas más importantes la sufrió a la altura del cuello. Sin embargo, si bien permanece internada, ahora está fuera de peligro. Con respecto a este tipo de situaciones que se tornan un poco extremas, muchas veces quizás a la falta de atención, pero por sobre todo a la poca capacidad de reacción, y cómo actuamos ante esto es importante, y nos habla de eso una especialista. Con relación al caso que me comentaste, tenemos que respetar un poco el desarrollo evolutivo. O sea, tenemos edades en que a veces son más críticas, y en este caso en la adolescencia se presentan muchos cambios. También es importante valorar a la familia, ¿sí? Ver un poco, conversar con la familia, con qué profesionales y cuáles son los tratamientos que está siguiendo este chico. Entonces, para mí lo primero es la contención a la familia.
Nos vamos hasta el este del país. Joel, contanos, por favor, qué pasó en la casa de este cambista. Bueno, van a observar ustedes estas imágenes del circuito cerrado. Este hecho ocurría a la 1:13 de la madrugada, justamente en el barrio Fátima de Ciudad del Este, en la vivienda de Alicia Arce Marín. 4 delincuentes descienden justamente de este automóvil, según lo que se puede observar, Toyota Caldina. Intentaron abrir la puerta o el portón de esta vivienda con intenciones aparentemente de asaltar a esta mujer. Ella denuncia de que no sabe en qué momento o qué fue lo que pudo repeler a estos delincuentes, que inmediatamente huyeron del sitio. Aparentemente hubo movilizaciones en el lugar, por lo que ellos tuvieron que huir. La policía está indagando estas imágenes, están analizando de repente ya para tener mayores detalles también de estos delincuentes. La verdadera intención aparentemente era ingresar a la vivienda de la cambista, que según ella denunciaba tenía dinero dentro de su vivienda. Supuestamente esa es la información que los delincuentes tenían. Y bueno, finalmente tuvieron que huir. Insistir con el concepto de cuidar a quienes le damos cierta información, empoderar por sobre todas las cosas con información a ciertas personas que pueden resultar peligrosas. Gracias, Joel. Jornada con mucha información, señora, señor, no se pierda hoy la sobremesa del informativo del mediodía. Con Amparo, Roberto y este servidor vamos a enfocar este tema sumamente interesante. Esta semana registramos bajas temperaturas. El país registró bajas temperaturas en algunos puntos por debajo de los 0 grados y lastimosamente tenemos que hablar de personas que fallecieron a consecuencia del frío. Este caso en particular se dio en la zona de Lorito Picada, en el departamento del Amambay, donde un joven indígena de 24 años, Rosalino Benítez Pereira, fue encontrado en la vía pública sin signos de vida. Él era una persona que vivía en situación de calle, no tenía un domicilio fijo y decíamos que pertenece al pueblo originario. Esto se dio en el distrito de Cerro Corá, en el departamento de la Amambay. Inspeccionaron el cuerpo, él no tenía ningún tipo de herida. Y a pesar de la bajísima temperatura, él solo llevaba puesta una remera, mangas cortas, lo que hizo presumir a los intervinientes que su muerte se dio a raíz de hipotermia. Otro caso que está bajo investigación ocurrió en la zona de José Leandro Oviedo, esto en el departamento de Itapúa, donde se dio la muerte de un hombre de 60 años, Eladio Medina Cáceres. Su fallecimiento también está bajo investigación actualmente y llamó la atención la forma como lo encontraron. Estaba desabrigado y estaba sobre esa cama que ven ustedes al fondo, que ni siquiera tenía un colchón. Entonces también presumen que pudo haber sido a raíz de las bajas temperaturas. Si bien el forense inspeccionó el cuerpo, dijo que fue una muerte súbita, pudo haber sido provocado también por el intenso frío. Esto es lo que decía con relación al último caso los profesionales allí en el sur del país. Es una muerte súbita, ¿verdad? El diagnóstico es una muerte súbita, desconociendo, digamos, cuáles podrían ser las causas que acarrearon eso, ¿verdad? Hay antecedentes, digamos, de que una persona que vivía sola, ¿verdad? En principio también con algunos, podría estar relacionado con algún problema de índole socioeconómico, ¿verdad? En principio el cuerpo no presentaba señales de violencia, ¿verdad? En el sentido de que no eran visibles señales en la superficie del cuerpo con respecto a que haya sido alguna muerte ocasionada por una causa externa o incluida la violencia, ¿verdad? Entonces, reitero, la causa de muerte en el certificado de defunción es muerte súbita
y no hay más datos con respecto a que hayan sido otras causas como la hipotermia. Cambiemos de tema, tenemos que hablar de la mafia de los pagarés, porque continúan las acciones judiciales, en este caso de parte de defensores públicos específicamente. Desde el Ministerio de la Defensa Pública hoy, al igual que hace unos días, volvieron a presentar una serie de pedidos de reconstitución y también medidas cautelares, que lo que buscan con estas dos acciones es, con los pedidos de reconstitución, es encontrar aquellos expedientes perdidos de algunas personas, perdidos entre comillas, ¿verdad? Y que impiden que las personas que están sufriendo los embargos de sus salarios mes a mes de forma completamente irregular en algunos casos, puedan accionar y defenderse ante la justicia. A su vez, como les decía, también los abogados presentaron medidas cautelares para suspender dichos embargos a personas que se ven afectadas por esta denominada mafia de los pagarés. Esta acción se realizó el día de hoy en el Juzgado de Paz de San Roque, porque los expedientes no se están encontrando. La semana pasada ya habían pedido lo mismo, decía uno de los defensores públicos, a quien vamos a escuchar a continuación, que el dinero que ya muchos han pagado, que no correspondía a hacer el pago o el descuento de sus salarios, es muy difícil ya que las empresas vuelvan a devolver o se pueda recuperar dichos montos. Y a su vez invitan a los afectados a acudir a la Defensoría Pública para asesorarse de acuerdo a cada caso. Escuchen lo que decía en este sentido el defensor público Mauricio Morales. Y vale aclarar que en todos los casos que venimos a presentar son los casos en donde no se encuentran los expedientes en forma física. Para los casos donde sí se encuentran y tenemos el formato papel del expediente, estamos analizando uno a uno los casos y viendo las salidas procesales que se le da a cada caso, ¿verdad? Exclusivamente estos casos son para los que no se encuentran en papel y no podemos ejercer el derecho a la defensa de los afectados. Justamente los casos donde no se encuentran los expedientes son los juzgados donde están intervenidos, ¿verdad? Entonces esta es una solución que estamos intentando dar. Bueno, entre la presentación de la semana pasada y la presentación de hoy tenemos alrededor de lo que vamos a hacer hoy, porque estamos presentando ahora mismo, estamos hablando de 90, 100 expedientes más o menos de lo que estamos contando. De lo que tenemos más, pero lo que estamos presentando hoy y lo que presentamos la semana pasada, estamos hablando de alrededor de 100 expedientes. En los distintos juzgados, que donde la Catedral, la Encarnación de San Roque y otros. Esto en el plano judicial, porque desde el Congreso Nacional en las últimas horas han habilitado, atención, una línea exclusiva para aquellos jubilados que también estaban siendo víctimas de mafia de los pagarés porque estaban recibiendo descuentos indebidos. La gente que quiera comunicarse, hacer su denuncia, asesorarse, pero esto vía Congreso Nacional, pueden comunicarse al 0986-800-300. Esta línea está disponible tanto para llamadas, mensajes de texto, o WhatsApp, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas. ¿Cómo están? Bienvenidos a la sobremesa. Hoy vamos a hablar del clan Rotella y sus derivaciones. Amparo, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, Marcelo, buenas tardes, Paraguay. Yo como mamá, ¿hasta qué punto iría para que a mis hijos no les falten el pan de cada día, la seguridad y que yo no tenga que salir a prostituirme, por ejemplo, ¿verdad? Para mantenerles. Es complicado este tema y ahí le ponemos el guión del microtráfico, pero a gran escala. ¿Quién iba a pensar que la hermosa ciudad de Tomatí iba a ser uno de los focos más importantes de administración, de suministro de esta droga que está matando en la calle a los jóvenes? Empezó como Abijoven. Sí. Muy joven,
de Concepción vino a regalar ahí en la ciudad de Tomatí, Sí, y de Tomatí después ya obviamente sus ramificaciones en todo el departamento central, y pasó a ser el zar del microtráfico en Asunción. Y pareciera ser que sigue manejando su estructura desde su encierro. Tras las rejas, y lo que llama poderosamente la atención a lo que hoy vamos a estar analizando es las mujeres cabezas de familia, que son las que de alguna manera dirigen estas pequeñas ramas de microtráfico. ¿Es posible, Pico, que tu mamá, que tu abuela, Marcelo, lo que pasa... te permite o que ayude a traficar Y drogas? finalmente yo creo que pues son cooptados porque por principio este tipo de criminales dudan de todo. ¿A quién podrían delegar el poder si no fuesen ellos? Totalmente. Entonces yo creo que de entrada dicen que no hay un segundo al mando porque fácilmente podrían ser derrocados, podrían ser como marginados de administrar propiamente una estructura o una célula. No sé si la Cosa Nostra incluso en tiempo atrás tenía todo lo que significa este mecanismo, ¿verdad? Porque es un mecanismo bien pensado. Históricamente, así como cualquier estructura acá, en un submarino está el capitán y después está el segundo al mando. ¿Sí? Y en cualquier ejército está el lugarteniente. Y acá también estimo que es así. Ahora, se da una particularidad en Paraguay, al menos a jugar por las últimas investigaciones, que están las mujeres. En este caso cae la mamá y una de las hermanas de Armando Javier Ortega. Pero aparte de estas mamás, están las otras mamás en los diferentes barrios, en los diferentes lugares, que son como las que dan la bendición. Le enseña a su hijo, a su criatura, a cómo iniciarse en este rubro, que es un cáncer para nuestro país, y se amparan en que los chicos son inimputables, que todavía las penas que van a cumplir no son las de los adultos. Entonces es Yo una sigo muy cosa que... cerca arriba Paraguay. Ustedes están haciendo siempre el anuncio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón Así del mal. mismo. Y ahí la mamá jugó un rol protagónico. O sea, siempre se dijo que la que capitaneó esa estructura, la que moldeó la arcilla de Pablo Escobar fue la mamá. La menos sospechada. Ustedes se olvidan cuando lo primero que él hizo cuenta, 9 años, robó un tema de examen. ¿Sí? Y empezó a vender. Le llama el director de su colegio y le dice, señora, su hijo ha robado y está vendiendo tema de examen. Se va, le increpa a su hijo. No está mal que robes. Sea más avispado, pues, le dice. Está mal que te pillen que hayas robado. ¿verdad? Entonces, ese tipo de filosofía, lo que está diciendo, pues, se supone son valores que uno tiene que ir inculcando. Pues si ya venís luego torcido, al final pareciera ser que va a ser muy difícil, y tenemos un especialista hoy que va a compartir con nosotros la sobremesa, por lo mejor estamos tocando nosotros de oído. Puede. Y no eso, y yo que sigo haciendo este hincapié, no es solamente acá la mamá, la ideóloga de todo, pero hay varias mamás que forman parte de esta lastimosa práctica de nuestro país. Y son las menos sospechadas. Don Juan Martínez, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, criminólogo. Él nos acompaña hoy. Gracias por su tiempo. Buenas tardes, ¿cómo están? A las órdenes. Bienvenido, doctor. Dijimos un montón de disparates, ¿o no, al empezar? No, forma parte de la realidad. O sea, toda la cuestión criminal básicamente es lo que ocurre en la sociedad, y mucho del pensamiento cotidiano, salvo algunas excepciones, como que el hombre nace delincuente, eso ya no existe. Se hace, pero hay familias delincuentes, eso también es súper importante tener en cuenta. Más que herencia, es familia. Y se normaliza. Entonces, hoy en la criminología moderna hay como 3 condiciones. Hay personas por su contexto físico, por una cuestión de psicología. Hay cierta predisposición también. No, eso ya murió. El hombre murió. Hay cierta disposición, sí, hay. A conductas antisociales, ¿no? Y si eso se inserta en una familia tolerante, si se inserta con una mamá que le dice, sí, ella poca tu lleva, metele nomás, que no te pillen nomás, se potencia. Y más todavía si se da en un contexto, en un barrio donde eso se tolera, se normaliza, tenemos la combinación perfecta. Entonces, factores personales, familiares y sociales que explotan. Y a eso le sumamos la tolerancia institucional. Porque no olvidemos todo esto que nosotros estamos viendo. Es porque lastimosamente la policía cobra por cada boca de expendio. Eso no nos tenemos que olvidar. O sea que cooptan también a las instituciones. O sea que, cooptan a las instituciones. Un pibe de 9 años que ve eso, se normaliza, y a partir de allí se pierde el rumbo. Después ya considera normal. Hace poco compartíamos una foto en donde estaba el abuelo que muere
el papá que le despide al abuelo y el nieto, y los tres estaban en posición de clan Rotella, ¿verdad? O sea que estamos hablando de un señor de 60, un señor de 40 y un pibe de 8 años. Y ahí vamos ustedes seguramente tienen hijos. Los hijos te admiran generalmente, le admiran a su papá, le admiran a su tío, le admiran a su vecino, es su ídolo. ¿Y qué pasa cuando su ídolo es del clan Rotella? ¿Qué pasa cuando su ídolo es el que habla, se esconde, roba? Entonces vos cuando niño y estás viendo eso, se dice que estás naciendo y creciendo en una familia criminógena. O sea, si bien no es determinismo, es muy probable que vos termines siendo doctor, pero acá el tema es el punto. Pero para una criatura que no se terminó luego de desarrollar bien su cerebro, 8 o 9 años, que sigue absorbiendo cosas, para él pues es lo normal. Entonces ni siquiera le podemos juzgar, porque pobrecito, esa es su realidad. Y para él, y es un fracaso del sistema educativo, es un fracaso del sistema social de protección, de contención. Tendría que estar jugando fútbol, karate, escuela de danza, de estas cosas que tiene que hacer. Lo que está diciendo Juan Martín, yo llevo nomás a otro plano rápidamente para no salir del eje, ¿verdad? Si creces así, normalizás, lo mismo con la corrupción, ¿verdad? O sea, ¿para qué lo voy a estudiar si yo puedo nomás ganar licitaciones torcidas? O sea, eso también se da, sería como una réplica calcada. Es calcado. Entonces son familias criminógenas con valores subvertidos. O sea, está bien que trafique, está bien que vendas crack, está bien que paguen nomás a la policía. Una pregunta que estoy ansiosa en esto. Vamos a las mujeres que estuvimos mencionando. Pero ¿qué pasa si están sumidas en la pobreza, en la desidia, y viene un capo ahí del barrio y te dice, señora, haceme ayúdame con esto, y no te va a faltar comida, no te va a faltar tu medicamento, a tu hijo nadie le va a cuchillar, y es una suerte de protección? Entonces yo, como mamá, que no tengo medios, es eso o salgo a prostituirme y no quiero que le pase nada a mi hijo. Entonces, ya no más hacer esto en nombre no tanto, Amparo, porque, a ver, es muy también peligroso decir que todo pobre va a volverse delincuente. No, en lo absoluto. A ver, problematizando lo que vos estás diciendo, ¿no? Hay personas que deciden no hacer, que buscan otras opciones, aún estando en ese caldo de cultivo. Pero es una Chacarita cuando nosotros recorremos, hay gente, pero extremadamente criminógeno, ya le bajamos. No me saqué 5 en criminología. Me encanta. Para redondear, ¿verdad? Chacarita cuando vos recorres, ¿verdad? Están los vecinos y te dicen, aplaudimos este tipo de intervenciones, porque no podemos hablar nosotros, diariamente tenemos que salir, tenemos que saludar, tenemos que convivir con ellos sin ser parte de las estructuras. Y ahí también estamos viendo nosotros que decimos que las mujeres tienen que ser siempre buenas, pero no es así también. O sea, las mujeres también tienen las mismas condiciones, posibilidades de cometer delitos. En todo sentido. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, porque tenemos la imagen de que la mamá tiene que ser luchona, luchadora, sacrificarse por su hijo. ¿Y qué pasa si dice que no? ¿Y qué pasa si dice esa lucha, pero a otro nivel? Una viveza de parte de los grupos criminales por tratar de pasar... De permear. Sí, inevitavelmente. Está mirando así atentamente. Calcula, Ignacio, Roberto, ¿qué ventaja tiene hoy una mujer criminal encabezando un clan como este versus un hombre? ¿Qué ventaja le saca ella a él? Es una ventaja estructural y que saca partido del machismo. Porque ya después ya se que la mujer no va a ser ya la pecha y incluso en redadas policiales a las mujeres no se les controla, se les deja nomás. Veamos cuñán de voy. Porque si no, lo vas a decir que te acosa, que te toca, que se aprovecha. Se saca partida en serio, se saca partido del machismo estructural. Entonces, bueno, ahí aparece una que había sido, no estaba. ¿Y qué pasa cuando ella instruye también a los niños? Porque esa es una realidad que tenemos. No, y es peor aún. O sea, la misma responsabilidad, tanto de hombres como mujeres, pero reconozcamos que hay personas que deciden, ya sea por un contexto, por situación o por decisiones libres, cometer delito y tener una carrera delictiva. Que es un poco ese concepto también que tenemos que trabajarlo. Hay gente que decide empezar y va variando el rubro, incluso, y se queda 20, 30 años. Se va a la cárcel y ese no es obstáculo, porque en la cárcel todo se compra. Hoy nosotros tenemos una cárcel mercado en donde todo se compra y se vende, y esta no es la primera vez que Rotella hace cosas desde la cárcel. Claro. No es la primera vez, ni va a ser la última, ni va a ser la última. Perdón la interrupción, ¿cuándo vira la imagen tierna de esa abuelita protectora, de que te hace la comida en la casa, a una abuela narco? Porque el caso de la mamá de Rotella tiene evidentemente una conexión muy fuerte con su hijo. Cuando dejamos la espátula y tomamos el moñito de crack. Hay historias más
trágicas incluso de Tacumbú, cuando le obligaba a Rotela, según el consenso ahí de varios presos, a su hija meter en sus partes cocaína y llevar a la cárcel. Jesús. Menor de edad. Pero Blanca López estaba contando Entonces, que la última estas intervención cosas del que vos te quedás 2011, así. hace 15 años, una nena de 2 años, su hija, sí, en una mochila llevó 1 kilo de cocaína. Y después una de 13, y después una de... O sea, estamos realmente, pero sí ya es un problema estructural del sistema penitenciario. No puede ser que el sistema penitenciario no pueda con Rotela. Eso puede como que... Pero algo está, entonces hay complicidad, porque no puede ser que a una persona nadie le pueda... Y ahí vuelve agarrar. el concepto que te decía Amparo, cárcel-mercado. Y es una cárcel donde todo se compra y se vende. Entonces, quiero meter cocaína, cuesta tanto. Quiero vender crack, cuesta tanto. Quiero Pero, y si vamos a ir analizando, ¿por qué es una cárcel-mercado? Porque los guardiacárceles tienen sueldos indignos, porque trabajan en condiciones inhumanas. Porque vamos a tratar de analizar por qué es tan fácil de corromperse. A ver, en estos días se confirmó la pena, seguramente Roberto nos va a decir, de 3-4 años a un juez de ejecución y a un exdirector de cárcel en San Pedro. Sí. ¿Por qué? Porque ellos respondían más al caudillo de turno más que al instituto penitenciario. Y ellos recaudaban plata para los líderes políticos de la zona. Esa es una realidad. Sí. La otra realidad es de que la cárcel genera dinero con todo lo que vende. Y entonces lo que se necesita es controlar, contener para que Rotela no se potencialice de dentro de la cárcel y que estos niños y niñas que el Estado tiene la obligación de proteger no sean víctimas de la mamá, de su abuela. O sea, hay que protegerle de su mamá, hay que protegerle de su abuela, hay que protegerle de su papá. Tenemos diagnóstico claro por una cuestión de tiempo, doctor. ¿Y qué es lo que nos espera? ¿Cuál es el segundo eslabón o el segundo escalón en todo No, y lo más trágico que seguimos diciendo es de que nuestros barrios van a seguir siendo más peligrosos. Nuestros barrios, si todo esto sigue así, vamos a tener siendo pandillas, vamos a seguir teniendo fortalecimiento de grupos de Rotela o 3 o 4 que surgen y se van consolidando y pelean por territorio. ¿Quiénes pierden? Los que vivimos en estos barrios. Claro, estos somos los que pero perdemos. la semana pasada tuvimos, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba el muchacho Marcelo que tiraba piedra, que le metía por estoca? territorio, por manzana. Infeliz que le hacía vivir en zozobra a todos los otros en el barrio de Santa Ana, creo que era. Alias Chiva, ¿verdad? Pero se dan cuenta también cómo que estos grupos criminales son inteligentes y no pensemos que estos grupos criminales son o desorganizados. No, al contrario, la estructura... Encontraron una beta, a las mujeres se les ve como casi que no van a hacer, se las ve buenitas, se les ve como abuelita, o sea... Sí, entonces, la que bendice. Vamos a aprovechar y vamos a usar de esta potencialidad para sacarle provecho criminal. ¿De dónde se copió ese modelo, Juan? Ese modelo existe en toda la historia. Yo creo que naturalmente va, ¿verdad? O sea que si el papá es que trae plata, sucia o limpia, yo creo que la mamá a veces como que se calla. Y la abuela ya acompaña nomás. O, insisto, creo que la serie El Patrón del Mal que estamos pasando por el 9 refleja nomás la realidad de todo un corte latinoamericano cuando la mamá le decía al niño Jesús de Atocha era, y que le bendecía, y que le daba una protección divina. Y cuando cae Rotela en el operativo Veneratio, él se puso a rezar y tenía un crucifijo. Y rezaba en latín el tipo. Y decía policía y todo le miraba así porque dice que era su resguardo. Se va coina y tira, decía Guaraní, que tenía como una suerte de reliquiario acá. Y que eso le salvó de no morir en ese operativo. O sea que ahí... Hoy viró a San la muerte. Y puede ser. Dios mío. ¿Sí? ¿Hoy? Sí, hoy vira a San la muerte esa protección para los malandros. Impresionante. Eso podemos para otro programa. Para otro, sí, con el que Juan. Bueno, tenemos un video que ha llegado al 8530-3000. Lo vamos a compartir, presten mucha atención. A ver. Bueno, de esta forma se puede ver a Lilita Rotela.5. Lilita Rotela. Mira cómo es su papá. Que está conversando con su padre en una videollamada y él está él está en la cárcel. Y él está diciendo que sí o sí se veía el cumpleaños de ella. ¿Podemos volver a...? Y cómo ella sin miedo lo publica. Esto nosotros que vemos es de Rotela, digamos, de un tipo de criminalidad. Pero Marcet también le tenía metido a su esposa. Veamos estas dos contracaras. Nosotros estamos acostumbrados a mirar a la mujer como pasiva, la que lava dinero, la que trae plata. Pero acá le estamos viendo en un rol súper activo de coordinación. Pero se dan en todos los estratos de la criminalidad, no nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, Marcet por un lado... En estos días cuando cae, se aclara que no era por ser esposa nomás, sino porque era una pieza en la estructura clave. Y por el otro, en el otro extremo, el modelo Rotela, que es microtráfico, es en los barrios, es el pequeño... más marginal, pero... Yo quisiera analizar esto que estamos compartiendo
el cero miedo y el reírse en la cara de todos nosotros los paraguayos de parte de esta publicación. Sí. Esta nena sin miedo absolutamente nada, orgullosa de ser la hija de un criminal y exhibiendo algo que es fuera de la ley, ¿verdad? Que él le dice, voy a estar en tu cumpleaños sí o sí, o sea, con mucho orgullo, como si nada, cuando este señor no debería tener acceso ni siquiera a esta clase de... Y ahí volvemos a la cárcel mercado, Amparo. O sea, ¿cuánto cuesta para Rotella tal vez salir incluso a irse a un preso cumpleaños? Un preso Sambucú como que es histórico eso en Paraguay. Ahora es más caro nomás. Pero si vas a hacer a cena escondida, no postear en tus redes sociales. ¿Por qué voy a hacer escondido, Amparo? Si yo puedo pagar y soluciono todo. ¿Para qué? Y encima demuestro más, entonces demuestro más mi poder a la pinta. A Amparo yo le pago nomás y ella se va a callar otra vez. Y eso es lo que estoy diciendo con esa imagen. O sea, el director que venga no me importa. No hay respeto a la autoridad. No me importa. Por eso el presidente de la República no me importa. ¿Qué esperar si es que comieron un asado en la cárcel de San Pedro semanas antes de que decapitaran a varios reos? Es decir, si la autoridad misma está compartiendo una mesa con quienes están privados de libertad, ¿uno qué puede esperar? Eso, Pío Juan, es buen relacionamiento, es tratar de buscar la armonía o qué significa. Significa. Eso es la subversión absoluta del modelo institucional, porque la cárcel pues, es un lugar para tratamiento penitenciario. Pero sabemos que eso no pasa en un depósito eso de es alma, lo que hay que seguir insistiendo, porque si en la medida que nosotros decimos esto va a ser nomás lo así, naturalizamos y ellos van cobrando. ¿Y quiénes se terminan enriqueciendo? Discúlpenme, pero el papá de este chico que presuntamente le mató a María Fernanda tenía lancha exhibida, tenía una muralla exhibida, tenía una casa exhibida y era guardia cárcel. Entonces, ¿cuántos medios se van haciendo sus riquezas? Pero yo creo que la estructura piramidal, ¿verdad? Siempre se dijo. Pero imagínate si él tenía eso al ser guardia cárcel, ¿no querés ver un director? Y no querés ver al político que le puso al director. Claro, porque ahí pues no se trata de tocar la plata pública directamente. ¿Qué tenemos que hacer ya? Esto es una joda. Este país, que cada uno haga lo que quiera y que vivan los narcos. Tenemos que seguir peleando para que el Estado funcione. Y tenemos que seguir plagueándonos. El rol de los medios de comunicación en ese sentido es central. Es insistir, porque si declaramos pues sálvese quien pueda. Y esto puede salir va a generar un pleito entre bandas. El hecho de que el PCC por allí dice, che, le están socavando a los Rotella. Ya avanzañan de esto, se puede dar. Lo que pasa es que hoy Rotella es hegemónico, Roberto, no hay manera de... todo el área metropolitana de Asunción. O sea, los pequeñitos grupos, lo más probable es que hoy 2025 o junio, que desaparezcan. Eso es lo más probable. ¿Y por qué? Tiene mujeres, imagínense la inteligencia de Rotella. Tiene mujeres, niños, mamás, niños, adolescentes, hombres, maneja cárcel, maneja el barrio, está en la policía, no le paga a la policía, a los que controlan. Entonces díganme, doctor, ¿qué se dan cuenta como si nosotros estamos diagnosticando esto? ¿Ustedes creen que la policía no tiene este diagnóstico? Claro que sí. O sea, ¿y por qué permiten? Ahora, ¿qué implica que la mamá del mismísimo Rotella haya caído? ¿Esto va a ser un quiebre en todo esto que veníamos teniendo? ¿Va a seguir trabajando desde Tacumbú o desde el Buen Pastor o desde donde le envíen? ¿Va a seguir trabajando? Creo que el tipo tiene todo así en una estructura. Cae fulano, ustedes 4, 5, 6 tipos claves que igual van a seguir. Porque o sea, los canales de distribución de la droga van a seguir permeando. Y lo más lamentable es que esto se sigue vendiendo a la nariz de nuestros patrulleros, a la nariz de la policía. Eso es lo más lamentable. Esto se declaró, ayer fue un mega operativo en Pelopincho, le buscaron a la banda del yogur de Ipori Madevea. Estaban buscándole a cara de guerra, el tipo se fugó. Es decir, ahí está. Es decir, ¿cómo va la policía a combatir si aparentemente hay filtros por todos lados? Y cuando llegamos con perros, antibomba, uno tenía hasta un mazo. No hace pito catalán, como dice Robert, los mondados Opama y Bay. Que la plata sucia permea todas las estructuras, se habla incluso de narcoestados en Latinoamérica, así que da para rato, en un solo programa no vamos a resolver, pero por lo menos seguiremos instalando. Lo importante es que esto pasaron algunas barreras culturales y le involucran a mujeres de manera activa. Eso es una cuestión a tener en cuenta, o sea, eso es como un quiebre. Claro. Es súper importante, o sea, es aprovecharse de ese espacio de que la mujer siempre es buena, siempre es protectora, la mujer es mamá, la mamá se sacrifica por su hijo, toda esa historia, todo ese cuento, ¿verdad? Y hoy nos damos cuenta que eso no es así. Bueno, pero si vamos a otro chato de la delincuencia, está Carmen Villalba, que también... Claro, es lo mismo.
Pero a ver, lo de Carmen Villalba, dentro de la criminología, es otra categoría. Otra categoría. Claro, porque da para otro programa. Es para otro programa porque sus motivaciones son diferentes. Claro. Aquí la motivación es el lucro. Claro, puro uno es y ideología, duro. el otro es ¿Cómo que dinero. será que algunas mujeres actúan obligadamente o no tienen otra opción? Creo, ¿será? Y es Bueno, probable también, ¿verdad? A propósito de todo esto que estamos conversando, en nuestras cámaras estuvieron ahí. Blanca López, si no me equivoco, había conseguido este material y las cosas no han cambiado. El Bañado Sur, entre los barrios Santa Ana, Republicano y San Cayetano, hace 7 años se ha convertido en una zona de guerra entre vendedores de drogas pertenecientes a la misma facción criminal, los autodenominados La Jungla, cuyo líder sería el zar del microtráfico, Armando Javier Rotella. Audios que formaban parte de un juicio oral contra el mismo dan cuenta de las órdenes dadas vía telefónica desde el penal, que tenían que ser cumplidas por los miembros de su clan en libertad. De día estos pasillos no dejan de ser peligrosos. Cada cuadra tiene un líder y un campana, como se nota en 32 y 33 proyectadas. Allí las letras CR, siglas del clan de los autodenominados La Jungla, se repite, el número de la calle y el líder, quien ingresa a vender drogas de otra facción, termina pagando con la vida.